El silencio de la plaza abarrotada se convirtió en un rugido ensordecedor cuando Isabel, de 12 años, se deslizó suavemente de la espalda de Relámpago, el caballo negro que durante décadas había destrozado los sueños y el orgullo de cientos de jinetes, y caminó hacia el centro de la plaza, con el animal siguiéndola dócilmente, como un gigante gentil rendido a su pequeña mano. Pero para entender cómo una niña con hidrocefalia logró realizar lo imposible, hay que retroceder 6 meses en el tiempo, cuando el otoño dorado comenzaba a pintar las colinas del pueblo de San Antonio del Campo, y el alcalde Antonio Barros subía al estrado de la plaza principal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mis conciudadanos», dijo, ajustando el micrófono mientras hombres con sombreros se acercaban, curiosos. Durante 23 años, el caballo relámpago ha sido el símbolo de nuestra resistencia. Nadie jamás ha logrado domarlo. Hizo una pausa dramática. Por eso, propongo un desafío. 1.000.000 de pesos para quien consiga montar y conducir a este animal durante 5 minutos en la plaza principal, durante el festival de invierno. El murmullo que siguió resonó por los bares, las casas de adobe, las haciendas lejanas. Los hombres se miraron con fuego en los ojos. Las mujeres suspiraron, sabiendo que sus maridos volverían a casa con ideas peligrosas en la cabeza. Pero nadie prestó atención a la niña delgada que, sentada en su silla de ruedas junto a la glorieta, levantó su pequeña mano y dijo con voz cristalina: «Acepto el desafío». Isabela Méndez tenía 12 años y la cabeza ligeramente más grande que la de otras niñas de su edad. La hidrocefalia, diagnosticada a los 3 años, había moldeado no solo su apariencia, sino su manera de ver el mundo. Mientras otras niñas corrían por los campos, ella observaba. Mientras ellas gritaban, ella escuchaba. Mientras ellas competían, ella comprendía. Su padre, Luis Méndez, un hombre de 50 años, con manos callosas y ojos cansados, sintió que el corazón se le disparaba al escuchar las palabras de su hija. 20 años antes, él mismo había intentado domar a Relámpago. El resultado fue una caída que le fracturó 3 costillas y destrozó su orgullo. Desde entonces, trabajaba como peón en haciendas ajenas, cargando el peso de sueños abandonados. «Isa, mi hija», le dijo esa noche, sentado al borde de su cama, «este caballo no es juego. Hombres 2 veces más grandes que tú ya lo han intentado. Y fracasaron porque intentaron dominarlo», interrumpió Isabela, sus ojos oscuros brillando con una sabiduría que parecía desproporcionada a su edad. «Papá, yo no quiero dominarlo, quiero que me acepte». La diferencia entre esas 2 palabras, dominar y aceptar, era el abismo que separaba a todos los demás desafiantes. Durante las semanas siguientes, mientras jinetes de toda la región llegaban al pueblo para estudiar al caballo legendario, Isabela comenzó su propia preparación. Relámpago vivía en un potrero cercado en las afueras del pueblo, un animal magnífico de pelaje negro que brillaba como el azabache bajo el sol. Sus ojos eran salvajes, pero Isabela percibió algo que los demás no veían. No era solo salvajismo, era miedo, miedo profundo, ancestral, que convertía cada acercamiento humano en una batalla. Ya todas las mañanas, antes de que el sol saliera completamente, Isabela le pedía a su padre que la llevara hasta el potrero. Luis dudaba, pero no podía negarle nada a su hija. Allí, ella pasaba horas observando al animal, estudiando sus movimientos, su respiración, la forma en que sus orejas se movían cuando escuchaba diferentes sonidos. «Tienes miedo», murmuraba ella, apoyada en la cerca de madera. «Yo también tengo miedo a veces, miedo de que la gente me mire y vea solo lo que es diferente, no lo que es igual». Relámpago la observaba desde lejos, manteniendo una distancia segura, pero Isabela notó que día tras día se acercaba unos centímetros, no por curiosidad, sino por algo más profundo: reconocimiento.
Mientras tanto, el pueblo hervía con la llegada de los competidores. Llegaron jinetes del Pantanal, domadores del Río Grande do Sul, incluso un estadounidense que decía ser especialista en caballos salvajes. Todos ellos seguían la misma estrategia: fuerza, intimidación, equipo especial para domar el espíritu del animal. Isabela observaba los entrenamientos con una tristeza creciente en el pecho. Veía hombres con látigos, cuerdas, espuelas, veía a Relámpago debatirse con furia creciente, sus ojos volviéndose más salvajes con cada intento de acercamiento forzado. «Lo están empeorando», le dijo a su padre una tarde, mientras regresaban a casa después de otro día de observación. Luis miró a su hija a través del espejo retrovisor del viejo carro. «¿Cómo sabes que tiene miedo? Todos dicen que solo es bravo». «Porque yo reconozco el miedo», respondió Isabela simplemente. «Cuando pasas toda tu vida siendo diferente, aprendes a reconocer cuando alguien se siente amenazado». Fue entonces cuando Isabela decidió cambiar de estrategia. En lugar de solo observar, comenzó a conversar con Relámpago. No con palabras, sino con presencia. Todas las mañanas llegaba al potrero y simplemente se quedaba allí, en silencio, respirando al mismo ritmo que el caballo. Cuando él se agitaba, ella permanecía calmada. Cuando él se acercaba, ella no hacía movimientos bruscos. Cuando él se alejaba, ella esperaba pacientemente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Pedro, uno de los jinetes locales, encontrándola allí en una mañana de niebla. «Le estoy diciendo que no soy una amenaza», respondió Isabela, sin apartar la mirada del caballo. Pedro rió. «Niña, tú tienes 12 años y pesas 40 kilos. Claro que no eres una amenaza». «No físicamente», dijo Isabela, «pero podría ser una amenaza emocional. Podría intentar cambiarlo, controlarlo, hacer que sea algo que no es. Eso es lo que todos están intentando hacer». Las palabras de la niña tocaron a Pedro más profundamente de lo que él esperaba. Él mismo había intentado domar a Relámpago años atrás, usando todos los métodos tradicionales. Había fracasado, como todos los demás. «¿Y qué vas a hacer diferente?», preguntó él. «Esperaré a que él me invite», dijo Isabela. Y así, semana tras semana, Isabela construyó una rutina de paciencia. Llevaba trozos de manzana, no para atraer al caballo, sino para dejarlos en la cerca, como una ofrenda de buena voluntad. Cantaba bajito, canciones que su abuela le había enseñado, melodías suaves que parecían calmar no solo a Relámpago, sino a toda la naturaleza alrededor. Para aquellos que siguen historias de superación y transformación, suscríbanse para recibir más relatos conmovedores como este, porque a veces es en las conquistas más improbables donde encontramos las lecciones más profundas sobre el poder de la empatía y la paciencia. Gradualmente, Relámpago comenzó a aceptar su presencia. Primero, dejó de alejarse cuando ella llegaba. Después, comenzó a acercarse cuando ella cantaba. Un día, para asombro de todos los que observaban, comió una manzana directamente de su mano, sus labios suaves tocando la palma pequeña de la niña con una delicadeza sorprendente. «Dios mío», susurró Luis, que había llegado a buscar a su hija, «nunca dejó que nadie se acercara tanto». «Porque nadie nunca le preguntó si quería», respondió Isabel, acariciando suavemente el hocico del caballo. «Todos simplemente asumieron que debía aceptar». La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. La niña con hidrocefalia había conseguido lo que cientos de hombres fuertes no habían logrado: ganarse la confianza de Relámpago. Algunos vinieron a ver, incrédulos. Otros susurraban que había algo extraño, casi sobrenatural, en la conexión entre la niña y el animal. Pero Isabel sabía que no había nada mágico en lo que estaba sucediendo. Era simple reconocimiento mutuo. Dos criaturas que habían sido juzgadas por su apariencia, etiquetadas como diferentes, encontrando consuelo la una en la otra. «¿Sabes por qué le tiene miedo a que lo monten?», le preguntó a su padre una tarde, mientras Relámpago pastaba tranquilamente cerca de la cerca donde ella estaba sentada. «¿Por qué?». «Porque la última persona que lo montó nunca regresó. Investigué, papá.
Hace 23 años, el último dueño de Relámpago era un hombre llamado Miguel Santos. Era conocido como el mejor jinete de la región. Un día salió a una cabalgata con Relámpago y nunca más volvió. Encontraron al caballo 3 días después, solo, con la silla aún en su lomo. Luis sintió un escalofrío. ¿Cómo descubriste eso? Hablé con doña María, la que trabaja en el registro civil. Ella me mostró los registros antiguos. Isabel acarició el cuello de Relámpago con ternura. Él no es malo, papá. Está de luto. Hace 23 años. La revelación lo cambió todo. Isabel no estaba tratando con un caballo salvaje, sino con un animal que había perdido a su mejor amigo y nunca había aprendido a confiar de nuevo. Cada intento de domarlo había sido un doloroso recuerdo de esa pérdida. Por eso él te acepta, se dio cuenta Luis. No estás intentando reemplazarlo, solo estás ofreciendo amistad. Exactamente, dijo Isabel. Y eso es lo que haré en la competencia. No intentaré domarlo, le pediré que me lleve a dar un paseo. Los días pasaron rápidamente. A medida que se acercaba el festival de invierno, la ansiedad en el pueblo crecía. Se hacían apuestas, se discutían estrategias en los bares y todos tenían una opinión sobre las posibilidades de cada competidor. Isabel continuaba su rutina diaria, pero ahora Relámpago la buscaba activamente. Venía hasta la cerca cuando oía su voz, descansaba su cabeza en su hombro cuando ella cantaba e incluso permitía que ella pasara sus dedos por su crin. ¿Confías en mí?, le preguntó una mañana, mirando directamente a los ojos oscuros del animal. ¿Confías lo suficiente como para dejarme subir a tu lomo? Relámpago resopló suavemente, como si estuviera considerando la pregunta. Entonces, para sorpresa de todos los que observaban, se agachó ligeramente, en una posición que facilitaría la subida. «No lo puedo creer», murmuró Pedro, que se había convertido en un observador regular de estos encuentros. «Se está ofreciendo». Con el corazón latiendo con fuerza, Isabel apoyó la mano en el dorso del caballo. Relámpago permaneció inmóvil. Lentamente, con la ayuda de su padre, ella subió a la espalda del animal, sin sillas, sin riendas, solo con la confianza mutua que habían construido a lo largo de meses. Por unos minutos permanecieron así, parados, acostumbrándose a la sensación. Entonces Relámpago comenzó a caminar lentamente por el potrero, con Isabel en su lomo, sus movimientos suaves y cuidadosos, como si supiera que llevaba algo precioso. «Gracias», susurró ella, abrazando el cuello del caballo. «Gracias por confiar en mí». La noticia corrió como la pólvora. La niña había montado a Relámpago. No por 5 minutos, sino por más de 1 hora, cabalgando tranquilamente por el potrero mientras el animal parecía bailar bajo ella. Llegó el día del festival. La arena estaba abarrotada. Gente de todo el estado había venido a presenciar lo imposible. Los competidores se alineaban, cada uno con su estrategia, su equipo, su confianza. Isabel estaba al final de la fila, sin equipo especial, solo un casco simple y un vestido azul que su abuela le había cosido. Parecía aún más pequeña al lado de los hombres altos y musculosos que la precedían. Uno por uno los competidores lo intentaron. El estadounidense con sus métodos científicos duró 17 segundos antes de ser derribado. El campeón del Pantanal logró mantenerse por casi 2 minutos antes de que Relámpago se librara de él con un movimiento súbito. Cada intento dejaba al caballo más agitado, más salvaje. Cuando llegó el turno de Isabel, un murmullo recorrió la multitud. Muchos cuestionaban la cordura de los organizadores al permitir que una niña con discapacidad entrara en la arena con un animal tan peligroso. «¿Estás segura, hija?», preguntó Luis, arrodillado al lado de la silla de ruedas. «Sí», respondió Isabel, con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. «Él me está esperando». Y así era. Relámpago, que había pasado los últimos 20 minutos corriendo en círculos, resoplando y relinchando, se detuvo completamente cuando vio a Isabel entrar en la arena. Sus ojos se fijaron en ella y algo cambió en su postura. Isabel no corrió hacia él, no gritó, no hizo señas, no realizó ningún movimiento dramático. Simplemente caminó hasta el centro de la arena y esperó.
Relámpago se acercó lentamente, cautelosamente, como si le preguntaba si estaba segura. Cuando llegó a ella, bajó la cabeza, permitiéndole tocar su hocico. «Dios mío», murmuró ella, lo suficientemente alto para que su voz resonara en la silenciosa arena. «Cansado de ser forzado, de ser juzgado, de ser visto como algo que no eres. Yo también me canso a veces». Ella acarició su cuello. «Pero no necesitas cargar con este dolor solo. No vine aquí para dominarte, vine para ser tu amiga». Relámpago resopló suavemente, un sonido que parecía casi un suspiro de alivio. Entonces, sin que ella lo pidiera, sin que ella lo forzara, se arrodilló. La multitud contuvo la respiración cuando Isabel, con la ayuda de su padre, subió a la espalda del caballo. No había silla ni riendas, solo dos almas que habían encontrado comprensión mutua. «Puedes irte», susurró ella, «confío en ti». Y Relámpago se fue. No corriendo salvajemente, no intentando tirarla, sino caminando con dignidad por la arena, luego trotando suavemente, luego galopando con una gracia que dejó sin aliento a todos los presentes. No parecían competidores en una arena, sino compañeros en una danza. Isabel se movía con el caballo, anticipando sus movimientos, y Relámpago respondía al más mínimo toque, al más mínimo cambio de peso de su pequeño cuerpo. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. La multitud había dejado de contar el tiempo y había comenzado a simplemente observar, hipnotizada por la belleza del momento. Finalmente, Isabel murmuró algo al oído de Relámpago, y él se detuvo en el centro de la arena. Ella se deslizó de su espalda con la misma gracia con que había subido, y el caballo bajó la cabeza, permitiéndole abrazarlo. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier aplauso. Luego, lentamente, una persona comenzó a aplaudir, luego otra, luego toda la arena explotó en una ovación que parecía hacer temblar la tierra. Pero Isabel apenas escuchaba. Estaba concentrada en Relámpago, susurrando palabras de agradecimiento en su oído, dejándole saber que había sido perfecto. «Señoras y señores», dijo el alcalde, su voz temblando de emoción, «tenemos a nuestra ganadora». Pero mientras el público vibraba y los fotógrafos corrían para capturar el momento, Isabel percibió a un hombre anciano acercándose lentamente a la arena. Caminaba con una ligera cojera, apoyándose en un bastón, pero sus ojos estaban fijos en Relámpago con una intensidad que la hizo vacilar. El caballo también lo vio. Sus músculos se tensaron, no con miedo, sino con algo que parecía reconocimiento. «Relámpago», dijo el hombre, su voz ronca cargada de emoción, «mi viejo amigo». El caballo se acercó lentamente, cautelosamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre extendió la mano, permitiendo que Relámpago oliera sus dedos. «¿Te acuerdas de mí?», murmuró él, lágrimas bajando por su rostro arrugado. «Después de todos estos años, todavía te acuerdas». Isabel miró entre el hombre y el caballo, comprendiendo lentamente. «Usted es Miguel Santos», dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. El hombre asintió. «Lo soy, y te debo una explicación, niña, a ti y a Relámpago». En los días siguientes, Miguel contó su historia. 23 años antes, había salido a una cabalgata con Relámpago cuando fueron sorprendidos por una tormenta repentina. Un rayo cayó cerca de ellos, asustando al caballo que había huido. Miguel fue encontrado 3 días después, con una pierna rota y heridas en la cabeza que lo dejaron inconsciente durante semanas. Cuando finalmente despertó en el hospital, supo que Relámpago había sido capturado y estaba siendo mantenido en el potrero de la ciudad. Pero Miguel había perdido la memoria de los eventos, y los médicos dijeron que nunca más podría montar debido a las heridas. «Tenía miedo de ir a verlo», confesó Miguel, «miedo de que no se acordara de mí, o peor, de que me culpara por haberlo dejado solo». «Por eso tenía miedo de ser montado», comprendió Isabel. «Pensaba que usted lo había abandonado». «Y lo abandoné», dijo Miguel, la voz quebrada, «por cobardía,
por miedo. Durante 23 años lo abandoné. Pero Isabel tuvo una idea. Tal vez no sea demasiado tarde, dijo ella. Tal vez él esté esperando que lo perdones. ¿Que lo perdones? No, señor Miguel. Tal vez él esté esperando que usted se perdone. Y así, en una mañana dorada de invierno, Miguel Santos subió a la espalda de Relámpago por primera vez en 23 años. No fue fácil, sus huesos estaban viejos, sus reflejos lentos, pero Relámpago lo llevó con el mismo cuidado que había mostrado con Isabel. Cuando bajaron, ambos estaban llorando. 23 años de miedo, dolor y separación finalmente habían llegado a su fin. «Gracias», dijo Miguel a Isabel, «me devolviste a mi amigo». «No», respondió ella, observando a Relámpago pastar tranquilamente. Siempre estuvieron juntos, solo necesitaban recordarlo. El premio de $1.000.000 cambió la vida de Isabel y su familia. Luis pudo comprar una pequeña hacienda donde Relámpago pasó a vivir, visitado regularmente por Miguel y sirviendo como ejemplo de que incluso los corazones más heridos pueden aprender a confiar de nuevo. Pero el verdadero premio, Isabel lo sabía, no era el dinero. Era la lección que había aprendido y enseñado a todos. Que la verdadera fuerza no viene de dominar o controlar, sino de comprender y aceptar. Que a veces la mayor victoria es simplemente permitir que alguien sea quien realmente es. Y todas las mañanas, cuando el sol salía sobre los campos verdes, Isabel y Relámpago salían a cabalgar juntos, no como domadora y animal domado, sino como dos almas que habían encontrado una en la otra la prueba de que la diferencia no es una debilidad que deba superarse, sino una fuerza que debe celebrar. El pueblo nunca más fue el mismo. La gente comenzó a mirar a los diferentes con otros ojos, recordando a la niña que había enseñado a un caballo salvaje a confiar de nuevo. Y cómo lo hizo no con la fuerza, sino con la paciencia, la comprensión y el amor incondicional. Y Relámpago, que durante 23 años había sido conocido como el caballo indomable, se convirtió en símbolo de algo mucho más hermoso. La posibilidad de la sanación, del perdón y de segundas oportunidades para todos aquellos que habían perdido la fe en la bondad humana.